Para comprender qué tiene que ver Napoleón Bonaparte con todo esto, es necesario ubicarnos en el contexto histórico de España de principios del siglo XIX, el cual era el siguiente. Para el año 1806, Napoleón Bonaparte estaba dominando Europa, y una vez que su intento fracasó en cuanto a la invasión de Gran Bretaña, él estableció un bloqueo continental al prohibir comerciar con productos británicos en toda Europa. Un país que no ejecutó la medida fue Portugal, al ser aliada histórica de Inglaterra, por lo que Napoleón decidió invadirla. Pero, para poder transportar allí sus tropas terrestres, necesitaba de la cooperación de España. El 27 de octubre de 1807 se firmó en la ciudad francesa de Fontainebleau el tratado que lleva su nombre, bajo la aprobación del poderosísimo Manuel Godoy, hombre de confianza del rey Carlos IV y que había ocupado los más altos cargos como secretario de Estado, ministro universal, príncipe de la paz, generalísimo, grande de España, entre otros. El Tratado de Fontainebleau estipuló la invasión militar conjunta de Portugal por parte de franceses y españoles, para lo que se permitiría el paso de tropas francesas por España. No obstante, Godoy se percató en marzo de 1808 que los franceses también querían dominar España, por lo que sugirió a la familia real abandonar Madrid en dirección a Sevilla para embarcarse hacia las provincias americanas por su propia seguridad, como ya había hecho de manera preventiva la familia real portuguesa el 29 de noviembre de 1807, cuando huyeron a Brasil. Pero no hubo tiempo para que Carlos IV y Fernando VII partieran, pues el 19 de marzo de 1808 estalló el motín de Aranjuez, circunstancia que aprovecharon los partidarios de Fernando VII, que tenía problemas con su padre, Carlos IV, para alentar un golpe de Estado contra Godoy, lo que precipitaría la abdicación del rey Carlos IV en su hijo Fernando VII. Por su parte, Napoleón Bonaparte, al enterarse de esto, no acepta a Fernando VII como rey, pues, unos días después del motín, Carlos IV había declarado nula su abdicación. Napoleón se convierte en árbitro de la disputa dinástica entre padre e hijo y los convoca a la ciudad francesa de Bayona, fronteriza con España, donde estuvieron reunidos entre los días 5 y 6 de mayo de 1808. Algunos días antes, específicamente el 2 de mayo de ese año, estallan en toda España alzamientos populares contra los invasores galos, incluyendo el levantamiento de Madrid, iniciando de esta manera la Guerra de Independencia Española. De vuelta a la ciudad fronteriza francesa, Napoleón manejó a su antojo para conseguir el trono español en las abdicaciones de Bayona. Allí, Bonaparte consigue la renuncia de los dos reyes. Fernando VII le devuelve la corona a su padre, Carlos IV, y éste se la entrega a Napoleón, quien finalmente le cede el trono de España a su hermano José Pepe Botella Bonaparte, que reinará como José I. Violo la soberanía de España, solo pido que deje pasar a las tropas que envío a Portugal. No puedo tolerar que Lisboa acoja buques ingleses habiendo yo decretado el bloqueo de todos los puertos. Oh, sí, esos portugueses siempre han tenido el comercio en la sangre. No son mercancías lo que los ingleses desembarcan en Lisboa, sino regimientos, caballería, cañones, para cruzar los Pirineos y amenazar a Francia por el sur. ¿La emperatriz no tiene hambre? Una ligera indisposición. Ah, ¡qué lástima! No sabe lo que se pierde. Si me ayudáis a subir al trono de España, Sire, para mí será un sagrado deber favorecer el paso de los ejércitos franceses. ¡Qué gorrinos sois! ¿Habéis oído, Sire? No contento con atracarse con mi comida, mi hijo pretende tragarse mi reino. ¡Callaos! Vuestras disputas son indignas de los príncipes que pretendéis ser. Perdón, Sire, pero... un despacho de Madrid, del cuartel general del mariscal Murat, con fecha 2 de mayo.
Nuestras tropas estacionadas en Madrid han sido atacadas por unos amotinados. Numerosos granaderos han sido degollados. Murat tuvo que mandar disparar sobre los fanáticos. Madrid está bajo sangre y fuego. Él es el rey. Madrid es responsabilidad suya. Si se trata de insurrectos, son hombres suyos. ¡Es falso! Bandidos que él incitó a sublevarse para robarme mi reino. Unos asesinos que él armado para asesinarme a Dios. No es vuestra sangre la derramada, sino la de mis hombres, y no lo permito. Miradme bien los dos. Esta es mi decisión. Rey Carlos, mañana quiero vuestra abdicación. No sois más que un fantoche. Es la Inquisición, esos monjes fanáticos, sedientos de sangre, los que ostentan el verdadero poder en España. Yo siempre dije que vos no erais digno de reinar. Vuestro padre no vale gran cosa, príncipe Fernando, pero vos sois peor que él. Jamás os dejaré llevar la corona que acabo de confiscarle. ¡Fuera los dos! ¡Salid! ¡Fuera inmediatamente! Muy bien. Seguro que estaréis satisfecho. Es todo culpa vuestra. Fernando, me debéis respeto. Sí, esperando el día en que yo sea rey de España. El día de vuestra muerte. La culpa es vuestra. No. ¿Estás seguro a propósito de España? No es un ejército lo que vamos a afrontar. Es todo un pueblo. Mujeres, hombres, viejos e incluso niños. Al diablo. Necesito un rey para España. Pondré a Joseph. Pero ya es rey de Nápoles. Pondré a otro en Nápoles, eso es todo. España se encontraba sin la figura del rey, por lo que no existía la figura donde quedaba depositada la soberanía, por lo que comienzan a surgir juntas de gobiernos provinciales provisionales. El 25 de septiembre de 1808 se constituye en el Palacio de Aranjuez la Junta Suprema Central encargada del gobierno de España en ausencia del rey Fernando VII, la cual estaba constituida por integrantes de las juntas provinciales de España, que llegaron a ser en un momento 18 en total. Esta junta fue reconocida por los venezolanos, ya que en un hecho inédito fueron convocados a participar teniendo representación ante ella, mediante diputados. Los venezolanos se sintieron protagonistas al ser tomados en cuenta. En Venezuela, las noticias de los sucesos de Madrid y Bayona son conocidas a partir de julio de 1808, mediante unos ejemplares del periódico Times de Londres, que habían llegado en un navío británico. El gobernador y capitán de Venezuela, Juan de Casas, le solicita a Andrés Bello ser el traductor. Un par de días después de la llegada del navío inglés, llegó el bergantín francés Serpent con información que tuvo que traducir nuevamente el joven Andrés Bello. El teniente francés Paul de la Manon solicitó que José Bonaparte fuese reconocido como rey español. Al retirarse la Manon, debido a la reacción de los caraqueños, Andrés Bello lloró. Por su parte, el almirante inglés Thomas Cochrane había solicitado reconocer a la Junta Patriótica Española. Si llegaron a ver la película Capitán de Mar y Guerra, la costa más lejana del mundo, entonces sepan que el capitán Jack Aubrey, encarnado por el actor Russell Crowe, está inspirado en el almirante inglés Thomas Cochrane, el que estuvo aquí en Caracas. Ustedes, prepárense. Tripulación, esté preparada. ¡Abajo! ¡Todos abajo! A mediados de julio, a un grupo de oligarcas caraqueños se le ocurre instituir una junta provincial, pero ante la negativa del gobernador Casas para erigir una junta patriótica, es acusado de afrancesado. Casas, temeroso ante tales incriminaciones, reconoce y proclama a Fernando VII como rey de España, no sin dejar en claro que no era necesario tal junta, porque el poder residía en el cabildo, pero la élite pretendió en noviembre de ese año 1808 continuar con sus planes. El capitán general Juan de Casas y el regente Mosquera actuaron deteniendo, arrestando y confinando en sus haciendas a los juntistas, culminando así la conspiración. El 18 de febrero de 1809, los apresados fueron liberados al considerar que Mosquera había incurrido en un exceso y de manera inquisidora. Juan de Casas
reconoció la Junta Central y seleccionó a Mosquera como diputado, aunque la Junta no aceptó el nombramiento considerando que no era nacido en Venezuela, reconociendo así los alegatos de los criollos caraqueños. Juan de Casas es sustituido por Vicente Emparan el 15 de mayo de 1809, pero Emparan no era bien visto por los caraqueños porque en mayo de 1808 José Bonaparte, el hermano de Napoleón, lo había designado gobernador de Caracas y capitán general de Venezuela. Emparan no acepta el cargo de parte de los franceses, expresa su rechazo a ellos y huye a Sevilla, donde la Junta Central lo designa gobernador y capitán general de Caracas. Pese a su desvinculación con los franceses, Emparan aún era visto como simpatizante de Francia. En Caracas, el ambiente estuvo calmado hasta que el 29 de enero de 1810 la Junta Central fue sustituida por otra, el Consejo de Regencia de España e Indias o Regencia de España. En este caso, los habitantes de la provincia de Caracas, al no ser consultados, no la reconocieron y aprovecharon la convulsa situación para solicitarle al gobernador Vicente de Emparan que, ante el nada claro panorama, debían posar la soberanía en una junta provisional que asumiera el poder político. La erección del Consejo de Regencia en sustitución de la Junta Suprema Central y la toma de Sevilla por los franceses en enero de 1810 eran noticias que no habían llegado a Caracas. En Venezuela no habían llegado noticias de la península en meses, hasta el mes de abril. Emparan se entera de lo ocurrido gracias a noticias que llegan a Puerto Cabello en el bergantín Palomo. El 18 de ese mes decide publicar carteles notificando los sucesos, y justamente ese día, dos comisionados del Consejo de Regencia llegan a Caracas solicitando el reconocimiento de la misma, motivando alteración de los criollos que convocaron a Vicente Emparan en el ayuntamiento el Jueves Santo 19 de abril de 1810 para que les informara y se decidiera la política que se debía adoptar en Venezuela. Ya existía un plan, organizado en la casa del regidor Valentín Rivas, que consistía en provocar en el cabildo una discusión que debía presidir Emparan y posteriormente rechazar su autoridad. Rivas y Rafael González se dirigieron a la residencia del gobernador, a 2 cuadras del ayuntamiento, para que se reuniera con ellos en el edificio gubernamental, y para sorpresa de Emparan se estaba celebrando un cabildo extraordinario que él no había convocado, siendo el único autorizado para hacerlo. Los cabildantes repudiaban por unanimidad al Consejo de Regencia y era su voluntad asumir el poder político a través de una junta. Emparan tranquilizó a los patriotas y se dirigió luego a los oficios que iban a celebrarse en la catedral, pero fue detenido en la Plaza Mayor por Francisco Salias y al grito de «¡A cabildo, señor! ¡El pueblo os llama! ¡A cabildo!». Y es así que llegamos al 19 de abril de 1810.